Todos sabemos que las claves para aprender un idioma al margen de estudiar gramática y vocabulario son exponerse lo máximo posible a él, ya sea a través de la lectura, la escucha o la conversación. Pero hoy concretaremos un poco y vamos a dar varios consejos prácticos para mejorar significativamente tu inglés poniendo un poco de tu parte primero y prácticamente sin darte cuenta después. Veámoslos. Habla contigo mismo en voz alta sin miedo a cometer errores. Si no sabes sobre qué hablar, prueba a verbalizar lo que estés pensando en ese momento o a reaccionar a cualquier cosa que tengas delante, pero en inglés. Repetir frases que escuches en inglés e intentar en la medida de lo posible imitar el acento y la entonación. Y como en el caso anterior, que no te dé vergüenza. Eso sí, si quieres, hazlo en soledad. Puedes probar ahora mismo con esta frase. Do you remember where you parked the car? Cambia el idioma de tus dispositivos o de aplicaciones que utilices. Al principio te puede resultar molesto, pero con el tiempo y la repetida exposición a esa porción de vocabulario y a determinadas estructuras gramaticales, va a contribuir a que cada vez te familiarices más con el idioma. Utiliza los subtítulos en inglés. Pero no solo cuando veas cosas en inglés o en otro idioma extranjero. Esta práctica es especialmente útil cuando ves cosas en tu propio idioma, en mi caso español, con subtítulos en inglés. Esa traducción inversa te servirá en muchas ocasiones para encontrar una interpretación más auténtica de frases o expresiones más coloquiales y naturales. Un truco adicional consiste en elegir los subtítulos en inglés para personas con discapacidad auditiva. Este tipo de subtítulos no solo transcriben los diálogos, sino que describen cualquier sonido que se reproduzca. Pueden resultar muy útiles para familiarizarse con verbos relacionados con el sonido, que pueden ser muy tediosos de aprender. Elige una canción en inglés que te guste mucho y apréndete la letra. Y a continuación, cántala. Cuantas más canciones te sepas, más irás interiorizando sin darte cuenta vocabulario y patrones gramaticales. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ¿Te interesa saberlo todo sobre las palomas? ¿O quizá te gustaría saber cuál es el origen de Godzilla? ¿Quieres aprender a hacer tartas como esta? Pues busca la información que necesites, pero en inglés. Sí, leer sobre temas que te interesan o directamente te apasionan en otro idioma mejorará tu percepción y comprensión del mismo. Así que recuerda, es mucho más beneficioso leer en inglés sobre cosas que necesites saber o como mínimo te interesen. En la línea del punto anterior, lee los ingredientes de los productos en inglés. El etiquetado suele mostrar estas listas en varios idiomas y así, además de enterarte de lo que comes, irás familiarizándote con determinado vocabulario. No inviertas demasiado tiempo en aprender vocabulario de memoria, ya que tu cerebro lo olvidarás si no lo repasas o revisas ocasionalmente. Eso sí, imagínate que a lo largo de la semana lees en 3 etiquetas el ingrediente cornstarch, harina de maíz, y a la semana siguiente lo vuelves a leer en una receta. Ya verás cómo entonces se te queda grabado para siempre. En la misma línea, no siempre es lo mejor aprender gramática de memoria, a no ser que en un momento determinado tengas curiosidad por algún tipo de estructura que te llame mucho la atención y quieras investigarla. Si ese no es el caso, es mucho más útil centrarse en leer frases sueltas o en un contexto, de forma que con el tiempo tu cerebro irá asimilando la forma de construir frases y serás capaz de reproducir esas normas gramaticales espontáneamente. Si buscas una palabra nueva en el diccionario, no te conformes con leer su definición. Busca una o varias frases de ejemplo, especialmente si tiene varios significados. Además de comprobar cómo usarla correctamente, esto te ayudará mucho más a recordarla en el futuro. Imagínate que busco la palabra sham, farsa, falso o fingir. La recordaré mucho mejor si leo un par de frases en las que se empleen su triple papel de adjetivo, sustantivo y verbo. She's a sham. She cheated to get those grades. His sham credentials cost him his job. He's not ill, he's just shamming. Leer frases de ejemplo es particularmente útil en casos como este, en los que la palabra que nos interesa tiene significados que no tienen nada que ver con su sentido principal. I bought a beautiful pillow sham. En este caso, no te has comprado una almohada falsa, sino una preciosa funda de almohada decorativa. Ejercita la escucha pasiva.
Este concepto se refiere al acto de escuchar algo mientras estás distraído u ocupado haciendo cualquier cosa. Una forma muy recomendable de ejercer la escucha pasiva, ya sea con un podcast, un audiolibro o cualquier otro tipo de contenido, es cuando estás realizando una actividad física, ya que el movimiento estimula la circulación y el riego cerebral, lo que puede mejorar sensiblemente la asimilación de lo que escuchas. Así que pruébalo la próxima vez que entrenes, limpies o salgas a caminar. Traduce todo lo que puedas mentalmente. Cuando vayas por la calle, intenta traducir en tu cabeza los carteles o textos que veas por ahí. Y recuerda que si además te atreves a decir la traducción en voz alta intentando imitar el acento inglés en la medida de tus posibilidades, mejor. Puedes empezar traduciendo en voz alta estos carteles. Y si me dejas la traducción en los comentarios, mejor aún. Es muy beneficioso escribir el idioma de vez en cuando. Puedes acostumbrarte a escribir frases o palabras que oigas o leas y no conozcas junto con su significado. El hecho de escribir a mano favorece la memorización y si además repasas tu lista al cabo de la semana, verás cómo vas incorporando muchas de esas palabras o frases para poder rescatarlas e utilizarlas a largo plazo. Tírate a la piscina. Prueba de vez en cuando a escuchar algo en inglés, aunque sea unos minutos, sin utilizar subtítulos, a ver cuánto eres capaz de captar. At the edge of a large forest there lived a poor woodcutter with his wife and 2 children. The little boy's name was Hansel, and the little girl's was Gretel. Cuando todavía no estés muy acostumbrado a la escucha activa, procura que se trate de un contenido que te interese, ya que si empiezas con un tema que ni te va ni te viene o del que no sabes nada, lo más probable es que dejes de prestar atención a la primera de cambio. También puedes probar con ejercicios de listening especialmente pensados para estudiantes o interesados en el idioma, como este que te dejo aquí. The passengers came crowding into the restaurant car and took their seats round the tables. Es muy útil asimilar nuevo contenido, ya sea vocabulario o gramática, mediante la asociación con imágenes que son más susceptibles de perdurar en la memoria. En esta línea puedes recurrir a material audiovisual o gráfico como los cómics o incluso a canales como este, en el que procuro presentar todos los contenidos de forma gráfica e intencionadamente asociativa, además de atractiva. Bueno, aunque esto último no se dé siempre. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.